Bienvenidos a este nuevo programa titulado Negociando con la Ley. Les invito a que se queden en esta transmisión y nos acompañen en los diferentes programas que tendremos en donde trataremos temas relacionados con el derecho laboral. Así que si tú que nos escuchas eres trabajador, patrón, gente de recursos humanos, ponga atención a este podcast. Como primer tema a tratar son relaciones individuales de trabajo. Por lo tanto, veremos los siguientes subtemas: definición, derecho y contrato, trabajador, patrón, trabajo, salario y su protección, integración de salario, duración del contrato, jornada de trabajo, tiempo extra, días de descanso, vacaciones y días festivos, capacitación y adiestramiento, derecho de antigüedad, pago de prima, derechos de preferencia, ascenso, invenciones, causa de modificación, suspensión y rescisión, causas de terminación, cálculo de iniciación y finiquito, trabajo de mujeres y menores y sus derechos, trabajadores de confianza. Para eso nos acompañan diversos panelistas que nos irán explicando el tema y los subtemas que se abordarán. Así que les cedo la palabra para que se presenten ante el público. Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Danae y el día de hoy junto con el equipo les compartiremos nuevos temas que espero y sean de su agrado. Hola querido público, mi nombre es David y sean bienvenidos a este primer episodio de este podcast en donde se hablarán de temas muy interesantes para ustedes. Hola, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es María Teresa y estaré compartiendo información de los temas que abordaremos el día de hoy en este episodio. Espero que la información que les comparta sea de mucha ayuda. Hola a todos, yo soy Jimena y estoy muy agradecida de poder estar aquí colaborando con ustedes en este nuevo programa. Espero que los temas que abordaremos les sirva de mucha ayuda y despeje sus dudas. Sean todos bienvenidos. Me presento, soy Keila y los estaré acompañando en este programa. Así que damos por inaugurado este podcast y empezamos con el primer tema. Jimena, ¿nos puedes dar las definiciones de derecho y contrato? Claro, el trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Serán 2 ejemplares por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Ejemplo: el derecho laboral busca que se logre conseguir un equilibrio entre la producción que necesita lograr la empresa y que sean justas las jornadas de los trabajadores y así puedan lograr tener un trabajo digno. Con esto nos referimos a que tengan un buen salario, se protejan sus derechos, haya igualdad de género para la contratación de empleados. Ahora bien, ¿qué es un contrato? El contrato no es más que un acuerdo entre dos personas, en el cual se crearán obligaciones y derechos. Existen varios tipos de contratos, los cuales cada uno tiene un fin diferente, como lo es por ejemplo un contrato de compra-venta, donde el dueño le transfiere la propiedad al comprador. Este contrato les da obligaciones de dar y de hacer. En este caso, el dueño tiene la obligación de darle la propiedad a quien lo compra y el comprador tiene la obligación de entregarle el dinero en el tiempo acordado. De momento es todo por mi parte. Pasamos contigo, compañera Tere. Gracias, compañera. Es muy útil conocer esta información. Retomando el tema, nosotros debemos conocer los conceptos básicos del trabajo. Un ejemplo de este es que para poder tener un trabajo, nosotros primero vemos de qué trata este, y si después nos interesa, vamos y quedamos en un acuerdo, el cual dependerá de la empresa si firmamos un contrato o no, pero es recomendable exigir un contrato, en el cual debe de ser escrito para poder saber cuáles son nuestros derechos como trabajador y nuestras obligaciones. En el contrato se toman acuerdos como cuál será la jornada laboral, cuánto durará el trabajo,
entre otras cosas. Por ello es importante conocer lo que es un trabajo y un contrato. El derecho del trabajador es nuestro tema principal, ya que no muchos lo saben y no lo hacen respetar y hacer valer. Los trabajadores deben de estar conscientes del tipo de contrato que reciben por parte de una empresa, si es expreso verbal, por escrito o ya sea tácito. Prosigamos con el siguiente tema. David, te cedo la palabra para que nos ilustres sobre lo que es un trabajador, un patrón y de lo que conlleva un trabajo. El trabajador es una persona física que presta a otra, físico o moral, un trabajo personal subordinado. El patrón es una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido para su profesión u oficio. Les pongo este ejemplo sencillo para poder comprender lo que son estas tres definiciones. Don Pancho es una persona física que presenta sus servicios de jardinería, donde su trabajo se compone de diferentes actividades a realizar, las cuales son regar las plantas, cortar el césped, tener en buen estado el jardín, trasplantar plantas que estén creciendo, etc. Y el doctor Pablo lo contrata para remodelar su jardín. Entonces esto quiere decir que el doctor Pablo se convierte en el patrón y don Pancho en el empleado, recompensando su trabajo con una remuneración que va acorde a las actividades que éste realizó. En este tema podemos ver la unión o relación que tiene estas tres palabras, pero que en el mundo laboral desempeña grandes papeles. Como bien lo dijiste, David, un trabajador es quien presta su servicio y está bajo la acción denominada subordinación, el cual consiste de un superior jerárquico, en este caso el patrón, el cual demanda las obligaciones a su trabajador y éste deberá responder a cada una de ellas, pero también depende si está escrito en el contrato. Para eso deben de tener una copia de dicho documento para saber qué trabajo deben de desempeñar juntamente con sus obligaciones. El trabajo que se les designe es la actividad que ustedes desempeñarán como trabajadores, pero no debe de dañar su integridad física. Seguimos con nuestra compañera Danae, quien nos explicará acerca del salario. Los salarios y su protección. En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 82, nos dice que los salarios es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. En el artículo 98 nos dice que los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula. En el artículo 99 nos dice que el derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo es igualmente al derecho a percibir los salarios desvengados. Pues como nos dicen en los artículos anteriores sobre los salarios, nos dice que le deben de pagar al trabajador por el trabajo que haya hecho. Por lo tanto, si solo tiene que entregar él mismo y no deben de entregárselo a terceras personas, por decir que lo vaya a cobrar otra persona pues que no haya realizado el trabajo. Y también cuando hay salarios desvengados, que son los salarios que realizan un trabajador por adelantado, pero pues que todavía no paga el patrón. Por ejemplo, la última quincena que no pagaron por ocurrir un despido. En el artículo 100 nos dice que el salario se pagará directamente al trabajador solo en los casos en que está imposibilitado para efectuar personalmente el cobro. El pago se hará a la persona que designe como operador mediante carta poder suscripta por 2 testigos. El pago hecho en convención a lo dispuesto en el párrafo anterior no libera una responsabilidad al patrón. En el artículo 102 nos dice que las prestaciones es la especie que deberá ser apropiada al uso personal del trabajo y de su familia y razonablemente proporcionada al monto del salario que se pague en efectivo. En el artículo 104 nos dice que es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de las terceras personas, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé. En el artículo 105 nos dice que el salario de los trabajadores no será objeto de compensación alguna.
En el artículo 106 nos dice que las obligaciones del patrón de pagar el salario no se suspende, salvo a los casos con los requisitos establecidos en esta ley. En el artículo 108, el pago del salario se efectúa en el lugar donde los trabajadores presten sus servicios. En el artículo 109 nos dice que el pago deberá efectuarse en los días laborables, fijado por convenio entre el trabajador y el patrón, durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su terminación. Como acabamos de mencionar anteriormente, pues en esos artículos nos dice que sus salarios de un trabajador lo deben de entregar en donde presten sus servicios y su pago debe de efectuarse en un día laboral, quedando en un convenio entre el trabajador y el patrón durante las horas de trabajo. Pues también el trabajador pues no puede, por decir que te digan que no te van a pagar en el día que te toca, el día que le toca pagar los sueldos, porque pues él tiene que ser responsable de pagar en el día que es, pues ya que nosotros como trabajadores pues estamos haciendo el trabajo en tiempo y forma. Como bien nos comenta mi compañera Danae, el salario no es más que una recompensa por el trabajo que tú brindas, ya sea a una empresa o a un patrón. El trabajador día a día gana un salario y puede ser que se lo den diario, semanal, quincenal o mensualmente. El dinero se le tiene que dar directamente al trabajador. Solo en caso de que él no pueda recibirlo, se tendrá que asignar a una persona para que éste pueda recibirlo, siempre con autorización del trabajador, y tendrá que haber otros 2 testigos. Sin alargarme más en este tema, continuamos contigo, compañera Kate. Gracias por la explicación y la retroalimentación que nos dieron, compañeras. Me integro en la explicación de los temas y el siguiente tema a tratar es la integración del salario. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepción, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. Cada trabajador tiene derecho de recibir su salario y deben de contener todas estas partes que lo conforman. Para recibir el salario debe ser un trabajador contratado por la empresa en el cual desempeña diversas labores durante su jornada. Los encargados de fijar el salario que han de recibir cada trabajador es la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esta comisión está representada por trabajadores, patrones y por el gobierno. La CONASAMI determina el salario en las diferentes regiones de la República Mexicana. El salario mínimo en México, zona centro, es de 172.87 pesos, mientras que en la región norte el salario es 260.34. Deben de saber que el salario no puede ser quitado o reducido, al menos que sea por una demanda de manutención alimenticia o por pago de abonos por un préstamo que les haya otorgado la empresa. Por ejemplo, en una empresa que se dedica a confeccionar ropa, sacas un préstamo en ropa y se queda escrito en un contrato en cuánto tiempo vas a pagar y cuánto tiempo se te descontará de tu salario. Aquí en esta zona de Tehuacán hay muchas maquiladoras y utilizan como método el descontar tanto dinero por tanto tiempo de retraso para que los trabajadores nunca lleguen tarde. En caso de los aguinaldos se les deberá de dar en tiempo y forma. En caso de que no se los den, pueden ir a la Profedet, en donde un abogado los asesorará gratuitamente. El tiempo que uno tiene para ir a reclamar el aguinaldo es de 1 año. Esto que dices sobre la integración del salario es muy importante saberlo, ya que hay muchas personas que no saben ni cuál es el salario mínimo que deberían estar percibiendo y ni cómo se integra el salario, ya que hay patrones que abusan de estas personas queriéndoles pagar menos de lo habitual
Y para eso se creó este podcast, para que las personas se informen de temas relacionados en materia laboral y sepan defenderse algún día en donde no les quieran cumplir algún derecho como trabajadores. Pero también ellos tienen que realizar sus obligaciones como empleados para que se les respete lo que es su salario íntegro. Continuamos con el siguiente tema. Para eso, cedemos la palabra a nuestra compañera Tere. Duración del contrato. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrán estar sujetos a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresadas, la relación será por tiempo indeterminado. El señalamiento de una obra determinada puede ser únicamente estipularse cuando lo exige su naturaleza. El señalamiento de tiempo determinado puede ser únicamente estipularse en los siguientes casos: cuando lo exige la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador y en los demás casos previos por la ley. Ahora les daré un ejemplo para comprender el tema. El contador Fernando obtuvo un trabajo en el despacho Hermanos S.D.C., el cual llegaron a un acuerdo que su contrato solo será de 6 meses, ya que el contador oficial se encuentra en recuperación de una cirugía. En este caso, el contrato tiene una duración de tiempo determinado, porque solo lo contrataron a él para sustituir temporalmente a un trabajador. Otro ejemplo es el de la señora Gloria. Ella consiguió un trabajo el cual ella trabajará en la cosecha de uvas, pero este trabajo consiste únicamente hasta que la temporada de uvas termine. Esto quiere decir que ella no sabe si serán 2 o 4 o 6 meses en trabajar, porque ella no sabe cuándo se acabará la cosecha de uvas, así como ella tiene un contrato de tiempo indeterminado, porque ella no sabe cuándo acabará. Pues el tema que nos acaba de compartir nuestra compañera Tere, pues sobre la duración de los contratos, pues en sí es cierto que hay trabajos en donde solo contratan por un determinado tiempo. Por decir, pues en las cosechas, pues solo es una temporada que pues da el fruto. En el tiempo en el que dilata el fruto, pues de cosecharse, pues es el tiempo del trabajo que pues solo les dan. U otro claro ejemplo es de que luego contratan pues porque el trabajador le haya sucedido algo o que se tiene que retirar por incapacitación, y es por eso que pues buscan su reemplazo, pero solo para determinado tiempo, y pues para que el trabajador regrese después. Entonces por eso les dan un determinado tiempo para trabajar. Gracias, compañeras. Ahora seguimos con Jimena, que nos hablará acerca de la jornada de trabajo. Así que estén atentos para saber cuántas horas deben de trabajar al día. Adelante, Jimena. Gracias, Kate. Ahora les hablaré un poco acerca de las jornadas de trabajo. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Hay 3 jornadas. Jornada diurna es la comprendida entre las 6 y las 20 horas. Jornada nocturna, la comprendida entre las 20 y las 6 horas. Jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna. Siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, pues si comprende 3 y media o más, se reputará jornada nocturna. La duración máxima de la jornada será 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Ejemplo. Entonces nos queda claro que una jornada de trabajo no es más que el tiempo en el que tú realizas un trabajo a fin de cumplir las tareas ordenadas por tu superior. Puede negociarse el acomodamiento de las horas con las que tienes que cumplir, siempre y cuando haya un acuerdo entre el empleado y el patrón, y que aparte de esto, sus horas de trabajo no vayan más allá de las horas de jornada máximas establecidas legalmente. Existen 3 jornadas: la diurna, que podría ser un empleo donde se labore de las 7 a las 13 horas,
te dan un descanso de 2 horas para comer y después de las 15 a las 17 horas concluyes con tu jornada de trabajo. Recordemos que el orden de tu horario será acordado entre el empleado y el patrón, pero siempre sin exceder las 8 horas máximas establecidas. También tenemos la jornada nocturna, en la cual se trabajará una jornada máxima de 7 horas con un descanso de al menos media hora. Y por último, tenemos la jornada mixta. Esta tiene horarios dentro de la jornada diurna y nocturna, sin exceder las 7 horas y media de trabajo. Sin más que mencionar, pasamos contigo, compañera Tere. Gracias, compañera. Pues retomando el tema, y como bien lo explicó la compañera Jimena, es importante conocer la duración de las jornadas de trabajo, cuáles son, y como los mencionó ella, son 3 y cada una cuántas horas de trabajo tiene de acuerdo a la ley. Es importante conocer las jornadas de trabajo para que el día que cuando nosotros consigamos un trabajo, y para los que ya tienen, puedan saber si están trabajando su jornada completa o están trabajando más de su jornada. Gracias por explicarnos los 3 tipos de jornada que son la diurna, la nocturna y la mixta. Así que si ustedes que nos escuchen verifiquen en qué tipo de jornada pertenecen y si las cumplen conforme lo demanda la Ley Federal del Trabajo. Seguimos con el tema del tiempo extra, así que David, te cedemos la palabra. Les hablaré sobre el tiempo extra. Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en la semana. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido en este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. Supongamos que el horario de trabajo de un empleado en una oficina es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Un día, su patrón le pide que trabaje hasta las 8. Hay 3 horas extras que trabaja este trabajador y el patrón se las deberá de pagar de acuerdo a la ley. Pero si el patrón le pide que trabaje 3 horas extras por 4 días consecutivos, este ya estará faltando al artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo, y ahora se deberá aplicar el artículo 68 de esta misma ley, donde dice que las horas extras serán pagadas al 200%. Tienes mucha razón ante el ejemplo que nos pones. Sobre todo debemos de conocer que no pueden trabajar más de 3 horas extras al día y más de 3 veces a la semana, y estos deberán de pagarse como lo estipula la ley. Hay ciertas situaciones en donde a veces se hace un abuso y no les pagan. Tiempo atrás existían varios sindicatos de trabajos que se formaron con la finalidad de hacer respetar estas leyes y de exigirlos ante todo. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa. Tienen que tener en presente que no solo los trabajadores, sino también los patrones tienen este derecho para defender sus propios intereses. Pero ese será otro tema. Mientras tanto, seguimos con los días de descanso. Danae, continúa por favor. Sí, pues en los días de descanso, pues en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 69 nos dice que por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce del salario íntegro. Pues nos dice que en el descanso semanal de perseguir su otorgamiento, y pues el descanso semanal consiste en un día de reposo con un goce de sueldo por lo menos por cada 6 días de labores. Y pues su finalidad es preservar la salud física y mental del trabajador, por lo que pues el trabajador no está obligado a prestar servicios ese día, y pues si lo hace de forma voluntaria tendrá que percibir un salario triple. En el artículo 70 nos dice que en los trabajos que requieran un labor continuo, los trabajadores y el patrón fijarán del común acuerdo los días en que el trabajador deba disfrutar de su día de descanso semanal.
Como nos menciona, pues en toda relación laboral, el acuerdo entre la parte esencial para no afectar a los intereses mutuos, de tal manera que para que el trabajador pueda disfrutar de sus derechos del descanso en no jornada continua, se tendrá que seguir la misma directriz. En el artículo 71, pues como nos dice, en los reglamentos de esta ley se procura que el día de descanso semanal sea domingo. Los trabajadores que presten servicios en días domingos tendrán derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos sobre los salarios de los días ordinarios del trabajo. Pues como nos dice anteriormente, pues los trabajadores tienen un derecho de un 25% adicional de su salario en los días normales. Los trabajadores, nos dice en el artículo 73, que los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebrantan esa disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Que como son los días de descansos obligatorios, el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de mayo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre, el que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de las elecciones ordinarias por efectuar la jornada electoral. Pues bueno, como sabemos, sobre los días de descanso es obligatorio que un trabajador tenga un día de descanso semanalmente, pues es obligatorio, ya sea domingo, pero pues como muchos sabemos que hay empresas en donde no puedes descansar domingos y pues tienes que trabajar. Por eso pues si no puedes pagar como un día normal ese día, te deben de pagar un poco más que tu sueldo diario. Y otro día de descanso pues pueden ser entre semana, pero pues esos días, pero también los días festivos no tienes que trabajar, como por ejemplo en las granjas, por decir en Patsa, los trabajadores en los días festivos no descansan, porque pues como es una granja, pues no pueden descansar y pues dejarlos sin alimentos a los pollos, pues no pueden. Entonces ese día le pagan un salario, no les pagan su salario diario, sino que les pagan el doble de su salario. Como bien menciona la compañera Danae, por cada 6 días de trabajo deberíamos de tener uno de descanso. Tal es el caso como en los restaurantes, que no pueden cerrar los fines y darles el día a sus meseros. Si por algún motivo tiene que llegar a trabajar en ese día de descanso, se le tiene que pagar un salario doble independiente del que se le tenía que pagar por ser su día de descanso. También tenemos los días de descanso obligatorio, o mejor conocidos como días festivos. Pero bueno, sin extenderme, comencemos con el siguiente tema. Gracias, compañeras, por explicarnos de qué se trata los días de descanso. Seguimos con el siguiente tema acerca de las vacaciones. Esto es un tema que le gusta a la gente para poder ser libres del trabajo. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 12. Por cada año subsecuente de servicios después del 4º año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Yo sé que al hablar de vacaciones muchos se alegran y hay varios que piensan que apenas entran a trabajar ya tienen el derecho a recibir vacaciones. Para recibir estos beneficios debes de tener por lo menos un año de antigüedad trabajando para la empresa. Por ejemplo, el señor Juan entró a trabajar el 1 de enero del año 2019 y sigue laborando con nosotros. En este año, por lo tanto, tiene 3 años de antigüedad y le corresponden 10 días de vacaciones.
Los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de días de trabajo en el año. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones. Las vacaciones son dadas con la finalidad de que el trabajador pueda aumentar su productividad al momento de regresar al trabajo. Para saber cuánto es una prima vacacional, hagamos un ejemplo. Seguimos con el señor Juan, que gana al mes 21,000 pesos. Lo primero que debemos saber es cuánto gana por día, así que dividimos los 21,000 entre 30 días, nos da como resultado de 700 pesos. Los 700 pesos los vamos a multiplicar por los días que se va de vacaciones el señor Juan, y son 10 días, esto es igual a 7,000 pesos. Y hasta el resultado lo multiplicamos por el punto 25, que nos da 1,750. Estos 1,750 le corresponden al trabajador como prima. Hablemos acerca de los días de descanso. Los días de descanso obligatorios son el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre, el que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. En estos días que son festivos no se deben de trabajar, pero hay empresas que sí laboran en esos días. Por lo tanto, el pago será su salario del día más el doble de su salario. Por ejemplo, supongamos que el señor Juan trabaja el 16 de septiembre y su salario de día es de 700 pesos, más lo doble de su salario serían 1,400. Esto hace un total de 2,100 pesos y esto le corresponde como paga por haber trabajado en un día de descanso obligatorio. Tener estos datos a la mano, o al menos tener conocimiento de estos, nos ayudará en algún momento en el cual queremos hacer valer el derecho de las vacaciones o días de descanso. Como mencionaste anteriormente, estos incentivos se dan con una finalidad de que el empleado pueda aumentar su productividad al momento de regresar al trabajo, ya sea que estén muy cansados de lo que hagan o se sometan a cargas muy pesadas de presión o estrés y necesitan algunos días para que estén bien con ellos mismos y regresen con la mejor actitud a trabajar. Prosigamos con el siguiente tema. Tere, ¿qué nos puedes comentar? Capacitación y adiestramiento. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y estos a recibir la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que les permitirá elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores. El señor Carlos es el dueño de la empresa Girasoles y contrató a varios empleados nuevos. Él tiene la obligación de que estos empleados reciban una capacitación o el adiestramiento para que conozcan cómo se trabaja en su empresa y para que descubran cuáles son sus habilidades de sus nuevos empleados. La capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de una nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación. El adiestramiento tendrá por objeto actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y proporcionarles información para que estos puedan aplicar en sus nuevas tecnologías que los empresarios deben implementar para la incrementación de la productividad en las empresas. Hacer del conocimiento de los trabajadores sobre riesgos y peligros a los que están expuestos durante el desempeño de sus labores, así como las disposiciones contenidas en el reglamento y en las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente, que son
aplicables para prevenir riesgos de trabajo, incrementar la productividad y, en general, mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades de los trabajadores. Lo anterior mencionado nos dice qué es la capacitación y el adiestramiento y cuál es su objetivo. Para entender mejor por qué es importante conocer y llevar a cabo estos términos, les pondré un ejemplo. Suponiendo que la dueña de la empresa, la Sirenita, tiene nuevos trabajadores y no les dio capacitación o adiestramiento, ellos a la hora de trabajar no podrán saber cómo se trabaja en la empresa por falta de capacitación y se les hará complicado adaptarse a ella. En cambio, si reciben una buena capacitación o adiestramiento, ellos se sentirán seguros en la empresa y conocerán cómo se trabaja. Al igual que ello, habrá una incrementación de producción. Como nos acaba de mencionar nuestra compañera Tere, pues nos brindó información sobre las capacitaciones y adiestramientos. Pues es cierto que pues en los trabajos a los trabajadores les deben de dar una capacitación para tener un mejor conocimiento sobre lo que se trata la empresa y su trabajo. Al trabajador le sirve para poder subir, se podrá decir, de nivel o de un puesto más allá que del que ocupa. Y pues si ellos están en tanto de todos los cambios o manejos de la empresa. Qué interesantes temas hemos tenido hasta este momento, pero me causa curiosidad saber qué es el derecho de antigüedad. Jimena, ¿sí nos podrías ayudar? Ahora toca hablar un poco acerca de los derechos de antigüedad y el pago de prima. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicios por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501. La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda. Ejemplo: la antigüedad es el tiempo durante el cual el trabajador o empleado le brinda sus servicios a una empresa. Del tiempo que el trabajador lleva dándole sus servicios a la empresa, se van adquiriendo derechos como por ejemplo los días de descanso. Claro que no serán los mismos cuando apenas lleves un año a cuando ya lleves más de 10 años laborando para ella. Los días de descanso tendrán que ir aumentando. También tienen derecho respecto a la antigüedad a tener preferencia para obtener un ascenso y no podrán retroceder a ponerlos en un cargo más bajo. La prima de antigüedad es un pago de 12 días de salario por cada año laborando en la empresa. Debes recordar que para que se te pague la prima de antigüedad, debes de tener mínimo 15 años laborando para ella. No se calculará en base a tu salario, sino que, por ejemplo, si tú ganas lo de 4 salarios mínimos, los 12 días de trabajo se van a calcular en base a 2 salarios mínimos generales. Bueno, esto sería todo de mi parte por este tema. Pasamos contigo, compañera Tere. Gracias, compañera. Retomando el tema de la prima de antigüedad, cuando nosotros conseguimos un trabajo, gozamos de derechos y obligaciones como trabajadores. Y como lo dice ella, no es lo mismo tener poco tiempo o tener muchos años trabajando para la misma empresa. En este caso, hablamos del derecho que es la prima de antigüedad. Y como bien lo mencionó mi compañera Jimena,
Para poder tener este derecho debes de tener 15 años trabajando en la misma empresa, como lo dice la Ley Federal del Trabajo. Nos los comentas muy bien, Jimena. Con el paso del tiempo adquirimos derechos y ciertos beneficios, como las vacaciones, la prima vacacional y de antigüedad. Pero otro tema interesante del trabajo es sobre los derechos de ascenso, preferencias e innovaciones. Para eso nuestro compañero David nos explicará del tema. Pues estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes le hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingresos económicos tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor amplitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Los trabajadores que encuentren en los casos del artículo anterior y que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación deberán presentar una solicitud a la empresa o establecimiento indicado su domicilio y nacionalidad. Si tienen a cargo una familia y quienes dependen económicamente de ellos, si prestaron servicios con anterioridad y por tiempo, la naturaleza del trabajo que desempeñaron y la denominación del sindicato a quienes pertenezcan, a fin de que sean llamados al ocurrir alguna vacante o crearse a un puesto nuevo o prestarse a la empresa o establecimiento al momento de ocurrir la vacante o de crearse el puesto, comprobando la causa en que se funde la solicitud. Los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean. Esto quiere decir que si a un negocio llegan dos personas a pedir trabajo, una persona de nacionalidad brasileña y un mexicano, el patrón estará obligado a contratar a la persona mexicana por el simple hecho de ser ciudadano mexicano. Los trabajadores que se encuentren en estos casos y que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación deberán presentar una solicitud de empleo a la empresa para que al personal de recursos humanos pueda verificar que la persona esté diciendo la verdad. La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa se regirá por las normas siguientes. El invento tendrá derecho a su nombre figure como autor de la invención. Cuando el trabajador se dedique a los trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de esta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria que se fija por convenio de las partes o por el tribunal cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueden representar al patrón no guarden proporción con el salario percibido del inventor. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente en igualdad de circunstancias al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes. En este caso, el trabajador que realice algún invento en donde éste mejore la producción o tenga una importancia dentro de la empresa para que ésta tenga un mejor posicionamiento, el patrón está obligado a pagarle una compensación adicional por haber realizado ese invento. Para ser sincero, no tenía conocimiento que debía de haber una preferencia al contratar gente si llegara a presentarse esa situación de una nacionalidad extranjera y mexicana a pedir trabajo. Se le tiene que dar prioridad al mexicano. Y de las patentes, pues sí, no se me haría justo que un dueño de empresa se quede con algo que no le corresponde como una invención si quien lo desarrolló fue un trabajador. Y qué bueno que exista una ley que proteja eso y lo defienda. Seguimos con nuestra compañera Danae. ¿Qué nos puedes comentar?
Sí, pues les explicaré sobre las causas de modificación, suspensión y rescisión. Como nos dice en el artículo 426 de la Ley Federal del Trabajo, que los sindicatos de los trabajadores o los patrones podrán solicitar de los tribunales la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos de la ley. Como primera tenemos cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen, y como segunda tenemos cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajador. Como nos dice, la solicitud se ajustará en los dispuestos artículos del 398 y 419 de la fracción primera y se tramitará de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de la naturaleza económica. Pues como bien nos dice, dichas modificaciones pueden provenir de un mutuo acuerdo entre el trabajador y el empresario, pero para que el empresario pueda legítimamente adoptar las decisiones de modificación sustancialmente las condiciones del trabajo, y pues se consideran modificaciones a aquellas que afecten a materias como jornadas de trabajo, horarios, distribución del tiempo, régimen del trabajo y pues los salarios. En el artículo 42 nos dice que son causas de suspensión temporal las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Como primero tenemos las enfermedades contagiosas del trabajador. Como segundo tenemos la capacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Como tercero tenemos la prisión preventiva del trabajador, seguida de sustancias absolutas si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón. Tendrá esta obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. El arrestado del trabajador, el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y de las obligaciones consignadas en el artículo 31 de la fracción 3 de la misma Constitución. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional por las Participaciones de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y como otros semejantes. Pues como bien nos menciona, la suspensión temporal se podrá decir que es un punto en el que ni el patrón ni el trabajador están forzados a cumplir con sus obligaciones o responsabilidades durante cierto tiempo. Pero pues esto no quiere decir que la relación laboral se termina, simplemente se puede decir que está en pausa, pero ni el trabajador ni el patrón pueden decir pausar durante un tiempo en el contrato de trabajo. En el artículo 45 nos dice que el trabajador deberá regresar a su trabajo en los casos de la fracción 1, 2, cuarta y séptima del artículo 42 al día siguiente de la fecha en el que termine la causa de suspensión. Y como número 2 tenemos en los casos de la fracción 3, 5 y 4 del artículo 42 dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión. En el artículo 46 nos dice que el trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Son causas de rescisión la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, como por ejemplo, pues como bien nos acaban de mencionar, el patrón debe de respetar el tiempo que se le da a un trabajador por su incapacidad, que también el trabajador debe de ser consciente pues que del tiempo que les dan y pues no se debe de pasar del tiempo porque está bien que dan pocos días, pero pues no es para que se pase. Gracias por el tema que nos acabas de dar, compañera Dana.
donde nos explicas que las modificaciones son aquellas que pueden llegar a afectar al trabajo. Por ejemplo, en hacer un cambio de jornada, cambiando lo que se estableció en un principio en el contrato. La rescisión se dio demasiado en tiempos de pandemia, donde tuvo que hacerse forzosamente un recorte de personal y que la suspensión no es más que una incapacidad temporal, ya sea ocasionada por algún accidente o alguna enfermedad. Gracias, seguimos con el siguiente tema. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos, la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación, el agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva, los casos del artículo 38 y el concurso o la quiebra legalmente declarado si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. Si el trabajador tiene una enfermedad contagiosa, como lo vivimos en los años 2020 al 2022, varios trabajadores tuvieron la terminación de sus contratos por estar contagiados o porque han fallecido. Incluso si fue el patrón el que falleció y ya no había la manera de que la empresa siguiera a flote. También puede ser el hecho de que tuvieron un accidente que impiden el presentarse al trabajo, pero sin duda alguna el más grande ejemplo que tuvimos y que lo vivimos en carne propia fue la pandemia. Todos los trabajadores tienen que tomar en cuenta estas causas y tienen que ser muy cuidadosos en no cometer en alguna de estas faltas, ya que el patrón se vería obligado a la terminación del contrato laboral, ya que sea por escrito o verbalmente, según sea el caso. Como lo dices, hay trabajadores que se presentan a su trabajo enfermos, ya sea de cualquier enfermedad contagiosa, como lo puede ser el sarampión, tuberculosis, el dengue, etc., puesto que pueden contagiar a la mayor parte de las personas que laboran en este establecimiento y la empresa o negocio ya no pueda funcionar correctamente. Gracias por sus aportaciones. Seguimos con el siguiente tema. Para esto le damos la palabra a Tere. Indemnización y finiquito. La persona empleadora quedará eximida de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora mediante el pago de la indemnización, que se determina en el artículo 50 en los siguientes casos. Primero, cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año. Segunda, si se comprueba ante el tribunal que el trabajador, por razones de trabajo que se desempeña o por las características de sus labores, está en contrato directo y permanente con el caso, no es posible en desarrollar normal la relación de trabajo. Tercera, en el caso de los trabajadores de confianza. Cuarta, en el trabajo del hogar. Y quinta, cuando se trate de trabajadores eventuales. La indemnización a la que se refiere el artículo anterior consideran las indemnizaciones a las que se refiere el artículo anterior consistirán en: primera, si la relación de trabajo fuera por tiempo determinado menor de un año, en la cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados. Si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y 20 días por cada uno de los años siguientes que se hubiese prestado el servicio. Segunda, si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado, la indemnización en 20 días de salario por cada uno de los años de servicios prestados. Y tercera, además de las indemnizaciones a las que se refiere las fracciones anteriores, en el importe de 3 meses de salario y el pago de salarios vencidos e interesados en su caso, en los términos previstos en el artículo 4 de la ley.
Para poder entender mejor lo que acabo de explicar, les daré un ejemplo acerca de la indemnización y su cálculo. Para ello debemos tener en cuenta que la indemnización laboral se entiende que es la compensación para reparar el daño que causa dejar ese trabajo. Pues bien, existen varios tipos de indemnización y la más común es la indemnización por despido injustificado. Les daré un ejemplo de este. El señor Marcos es el empleado de una empresa comercial, el cual un día fue despedido sin razón alguna. Él tiene laborando más de 5 años y de acuerdo a la ley, esta indemnización, el importe que don Marcos recibirá es igual a 3 meses de salario, puesto que fue despedido sin razón alguna, más 20 días de salario por cada año que laboró. Esto sería todo de mi parte. Como bien lo dices, compañera, una indemnización debe ser la compensación de dejar un trabajo. Puede ser una indemnización ya sea por lesiones ocasionadas por el trabajo o inclusive la muerte del trabajador. Seguimos con el tema que es muy interesante, en donde tienen que ver con los derechos de las mujeres y incluso de los menores de edad que se encuentran laborando en una empresa. ¿Cuántos de nosotros no conocemos o hemos visto a un niño trabajando en maquilas, en donde es más común? Así que le cedo la palabra a Jimena para que nos explique acerca de este tema. Ahora hablaremos un poco acerca de los derechos del trabajo de las mujeres y de los menores. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos. Durante el periodo del embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso. Disfrutarán de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. En el periodo de lactancia hasta por el término máximo de 6 meses, tendrán 2 reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno. El trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protección especiales de las autoridades del trabajo, tanto federales como locales. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 18 años en establecimientos no industriales después de las 10 de la noche, en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas o tabernas y centros de vicio, en trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres. La jornada de trabajo de los menores de 16 años no podrá exceder de 6 horas diarias y deberán dividirse en periodos máximos de 3 horas. Entre los distintos periodos de la jornada disfrutarán de reposos de 1 hora por lo menos. Ejemplo: con el paso de los años se ha luchado por los derechos de las mujeres. Hoy en día las mujeres ya disfrutan de los mismos derechos y obligaciones de los hombres. Aunque los trabajos que realizan no son los mismos, cuando requiere de una fuerza excesiva, por lo regular los hombres son los que lo realizan, entonces no es totalmente equitativo las labores que realizamos. Para que un menor pueda trabajar, sus papás deben autorizar. No pueden laborar en la jornada nocturna ni en trabajos que pongan en peligro su integridad física. La jornada de los menores de edad no puede exceder el máximo de 6 horas de trabajo y no pueden ser corridas. Deben dividirse en 2 periodos de 3 horas y deben de tener un descanso de 1 hora por lo menos. Los patrones que tienen a su servicio a menores de 18 años tienen la obligación de distribuirles sus horarios
para que dispongan del tiempo necesario para cumplir sus programas escolares. Sin más, pasamos contigo, compañera Dana. Pues está muy clara la información que nos brinda nuestra compañera Jimena. Como nos menciona, pues que sí es cierto que hoy en día hay mujeres que gozan de los mismos derechos y obligaciones que tiene un hombre, pero pues existen determinados límites porque pues la verdad una mujer no tiene las mismas fuerzas que un hombre. Y como también nos mencionan de los menores de edad que pues para trabajar necesitan el permiso de sus papás porque no tienen los derechos de trabajar sin el consentimiento de sus papás, por lo mismo de que pues son menores de edad. Pero pues también el patrón debe de estar consciente de que pues al ser menor corre gran responsabilidad porque las obligaciones tienen que hacerlas porque pues es menor de edad. Gracias. Proseguimos con el tema de trabajador de confianza. ¿Por qué este título? ¿Qué hace un trabajador de confianza? ¿Qué derechos tiene? Para eso David nos explicará el tema. La categoría de empleado de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto. Son funciones de confianza la dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general y las que se realicen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Pongamos un ejemplo. Un trabajador está laborando en una empresa como secretario particular del dueño de la empresa porque estas personas deben ser demasiadas cosas las cuales no son tan fáciles de confiar a los trabajadores de carácter general, las cuales son las claves interbancarias, contratos, próximos proyectos de la empresa, claves de cajas fuertes, a la utilización de grandes cantidades de dinero pertenecientes a la empresa. Además de esto, los trabajadores de confianza no pueden tener ningún tipo de derechos tal como los empleados sindicalizados. Pues como nos acaba de mencionar nuestro compañero David, es muy importante saber quién o quiénes será nuestro trabajador de confianza, ya que pues no a cualquier persona le vas a dar una gran responsabilidad y no le vas a confiar de lo que te debes de guardar cosas que pues que nada más deben de saber tú y tu trabajador de confianza. Bueno, hemos terminado de explicar cada subtema de nuestro tema principal, que son las relaciones individuales de los trabajadores. Pero antes de dar por terminada la sesión, procederemos a dar una conclusión final. Así que le dejo la palabra a mi compañera Danae. Bueno, pues ya hemos llegado al final, pero antes de concluir les quiero agradecer a los compañeros que nos brindaron la información y agradecerles por su tiempo prestado. La verdad, la información que nos brindaron es muy buena información, ya que nosotros como contadores y pues no tanto los contadores sino patrones y trabajadores pues nos sirve de mucho, ya que la relación de trabajo entre el patrón y el trabajador se tiene que formalizar y pues ya que al momento de hacerlo por contrato, en eso se deberán de establecer las condiciones en que se han llevado a cabo. Tales como son las jornadas, nombres de los sujetos de la relación, los salarios, las prestaciones, tiempo de la relación y pues en todas aquellas que le den certeza y relación siempre que se encuentren apegadas al derecho, pero debemos de analizar las formalidades de contratos individuales, así como del derecho colectivo de trabajo y las causas por las que esto se puede ser rescindido con responsabilidades para algunas de las partes, aunque en ocasiones puede darse por determinado sin que haya responsabilidad de esta, como en el caso del fin y de la temporalidad del contrato o muerte del trabajador. Y por último, para formalizar el término de la relación laboral, el empleador debe de entregar un finiquito a su trabajador, pero pues hoy en día las relaciones de trabajo se caracterizan por la fragmentación de actividades que forman parte de un mismo ciclo productivo y por coordinación entre las empresas involucradas,
pero para ello es muy importante en el ámbito laboral. Y pues como vemos, nos encontramos ante un fenómeno que es la subcontratación, que por otro lado se afirma que crea más empleados y reduce los costos de producción e incrementa los salarios y ayuda a las empresas a ser más productivas y pues competitivas. Pero pues por otro lado está en el ámbito empresarial, pues que permite que amplios sectores de la economía encuentren una manera de optimizar sus recursos, de disminuir sus costos de producción, aumentar sus ganancias y competir de mejor manera en los mercados abiertos. Es importante que se establezca claramente lo que el empleado realizará para que así pues no haya desacuerdos. El empleado es aquel que brinda un servicio o un trabajo a un patrón, y pues el patrón es aquel que requiere de la ayuda de un empleado para lograr concluir su éxito. Al realizar un trabajo reciben un salario, pero pues solo pueden trabajar 6 días de la semana. Pues en caso de que trabajen en el día del descanso debe de pagarse, no se debe de pagar un día normal, deben de pagar 2 salarios extras. Como bien nos mencionaban nuestros compañeros, hay 3 jornadas: la jornada diurna, nocturna y mixta. Y pues siempre debe de cuidar de no exceder de las horas máximas, pero los menores de edad no aplican estas mismas jornadas. La jornada diurna consta de 8 horas, la mixta consta de 6 horas y media, 7 horas y media, y la nocturna consta de 6 horas. Pero pues como siempre hoy en día hay trabajos que ni respetan las jornadas, pues como por ejemplo en las maquiladoras, ya que pues bueno, tengo un familiar que trabaja en la maquiladora, pero pues no le pagan su día, sus días que son. Hay veces que no le dan días de descanso, que se la pasa todo el día trabajando día y noche, pero pues no le pagan el salario que es, por decirle, pagan su día normal. Y pues también ese trabajo, en ese trabajo pueden ir ahorrando, pero el problema es de que pues ya se quiere salir, pero no se puede salir porque pues le dijeron que si se salía se perdía su ahorro, y pues es muy obvio que pues el patrón eso no puede hacer, porque si ella está trabajando pero está ahorrando, se supone que se lo tienen que dar cuando ella se quiera salir, pero le dijeron que no, que porque es obligatorio salirse, que es obligatorio que se le entreguen a finales de diciembre a ese ahorro. Entonces ella se tiene que salir, se va a poder salir hasta que reciba su ahorro, hasta ese entonces, mientras todavía no, porque si no, no se lo dan. Y pues eso sería todo, y les agradecemos por su presencia. A lo largo de este capítulo se ha hablado de temas de suma importancia para ustedes que son trabajadores de algún negocio, empresa o para alguna persona. Por eso es importante que sepan las relaciones de trabajo. Se caracterizan por la división de actividades que forman parte de un mismo ciclo productivo y por la coordinación entre empresas involuntarias. Esto da paso a que las nuevas legislaciones para beneficio de las clases trabajadoras sea un impulso al paso discontinuo para obtener la igualdad de derechos con el patrón sin obtener beneficios que no den resultado a la organización. Además, para que esto pueda pasar en las empresas o negocios, tienen que cumplir con buena disposición tanto del patrón como de sus trabajadores, o en su caso del sindicato, de que cumplir con las reglas de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, la Constitución mexicana fue la primera en el mundo en proteger el derecho de los trabajadores y patrones a formar parte de un sindicato. Protege el derecho de los trabajadores a recibir un salario mismo y la misma paga sin importar si son hombres o si son mujeres. La relación de trabajo entre patrón y trabajadores se tiene que formalizar, ya que al momento de hacerlo por contrato, se deberán de establecer condiciones
en que se llevará a cabo. Tales son como nombre de los sujetos en relación, salario, prestaciones, jornadas, tiempos de relación, en fin, todas aquellas que se le den certeza a la relación, siempre que se encuentren apegadas a derecho. También se analizaron las formalidades del contrato individual, así como del colectivo de trabajo y las causas por las que éste puede ser restituido, con responsabilidades para algunas de las partes, aunque en ocasiones puede darse por terminado sin que haya responsabilidad de estas, como en el caso del fin de la temporalidad del contrato o muerte del trabajador. Y por mismo, para formalizar el término de la relación temporal, el trabajador debe entregar el finiquito a su trabajador. También podemos recordar que en México las leyes de trabajo protegen el derecho de los trabajadores a forma de sindicato y afiliarse a ellos, a negociar de manera colectiva y a emprender acciones conjuntas. Si es que se afilian a un sindicato, las ventajas pueden ser muchas, como mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo. También tiene costos, como las cuotas sindicales y el tener que irse a la huelga cuando así lo decide el sindicato. La ley no obliga a nadie a afiliarse o no a un sindicato. Este tipo de información la pudieron haber escuchado a lo largo del tiempo que se desarrolló este podcast con el análisis de la Ley Federal del Trabajo, pero no está de más recordárselas, con la finalidad de prevenir o solucionar problemas jurídicos derivados de las relaciones laborales. Concluyendo con este tema y para finalizar este episodio, he llegado a la conclusión de que estos temas que se trataron el día de hoy son muy interesantes, que deben de conocer los trabajadores. En este episodio se trataron temas sobre los derechos de los trabajadores. Uno de ellos fueron las vacaciones. Este derecho en algunas empresas no lo toman en cuenta. Tú que nos estás escuchando y eres trabajador, tienes el derecho de exigir tus vacaciones. Pero también debes de tener en cuenta que debes de cumplir con los requisitos que marca la ley para exigirlo, los cuales nos dijo nuestra compañera Keila. Ella nos compartió esta información y fue muy interesante. Otro tema del cual nos habló y que muchos de los que nos escuchan y son trabajadores lo desconocían fue la jornada de trabajo, el cual nos dijo mi compañera Jimena que hay 3 tipos de jornada y que cada una de ellas tiene sus horas de acuerdo a la ley, y pues eso nos ayudó mucho, porque hay personas que trabajan mucho y no les pagan lo que es, o por no conocer las jornadas laborales, ellos se quedan a trabajar más tiempo y no les pagan. Como bien lo mencionó mi compañero David, el tiempo extra es un tema que muchos trabajadores no les pagan, que se quedan trabajando y les exigen los patrones, pero ellos no les pagan de acuerdo a la ley o les pagan poco su tiempo extra. Otro tema del que se habló fue los días de descanso, que bien nos compartió la información nuestra compañera Dana, y pues esto estoy de acuerdo con ella, ya que es obligatorio tener un día de descanso. Como este y otros temas más se hablaron el día de hoy en este episodio. Espero y les haya gustado y quiero agradecer a mis compañeros por la invitación de estar en este equipo y a cada uno de los que aportó un importante para poder realizarlo. También quiero dar las gracias a los que nos han dedicado tiempo al escucharnos y que estos temas sean de mucha ayuda, y espero y nos escuchen en el siguiente episodio, que hablaremos de temas interesantes. Eso sería todo de mi parte. Los dejo con mi compañera Jimena. Por fin hemos logrado llegar al final. Antes de empezar a dar mi conclusión, quisiera agradecerles a mis compañeros por todo su empeño brindado en explicarnos estos temas tan importantes para nuestro futuro, en que pasaremos de ser estudiantes a ser profesionistas, y estar al pendiente de que nuestros derechos laborales no sean violentados.
Recordemos que los derechos laborales nos ayudan a que logremos tener un equilibrio entre lo que la empresa necesita para tener éxito y las horas de trabajo y desempeño que nosotros le podemos brindar a la empresa. Y los contratos serán acuerdos firmados por ambos, el empleado y el patrón, en el cual se establecerán obligaciones que ambos deben cumplir. Es importante que se establezca claramente lo que el empleado realizará para que así no haya desacuerdos. El empleado es aquel que le brinda un servicio o un trabajo a un patrón. El patrón es aquel que requiere de la ayuda de un empleado para lograr concluir con éxito. Al realizar un trabajo, reciben un salario, pero solo pueden trabajar 6 días de la semana. En caso de que trabajen en el día de descanso, debe de pagarse el día normal y 2 salarios extra. Hay 3 jornadas, la jornada diurna, nocturna y mixta, y siempre deben de cuidar no exceder las horas máximas. Para los menores de edad no aplican las mismas jornadas. La jornada máxima para ellos es de 6 horas con 1 hora de descanso. Para las mujeres embarazadas se le dará un tiempo de descanso antes y después de tener al bebé. Posterior a eso, se les dará un descanso para que puedan ir a darle al bebé de comer. Nunca olvidemos lo importante que es la protección de nuestros derechos laborales. Sin más por el momento, pasamos contigo, compañera Kay. Estamos por terminar este podcast. Antes que nada, quiero agradecer a cada uno de mis compañeros por participar, por dar su mejor esfuerzo, por explicarnos los temas y también por su disposición para este programa. Estos temas que hemos comentado aquí han sido situaciones que pasan día a día en lo laboral, ya que todos desempeñamos un trabajo, ya sea en instituciones públicas, privadas, empresas, y desconocemos lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Solo nos basamos en lo mínimo, en que nos paguen y ya, pero eso no lo es todo. También no quiero decir que no es importante, sino que va más allá de lo que nosotros pensamos. En los diferentes años después de que empezó la era industrial han existido diferentes abusos laborales desde el año del porfiriato hasta en estos momentos. Lo que esperamos de este proyecto es ayudarles, expandirles más sus conocimientos. Antes no había una relación respetuosa entre el patrón y el trabajador, pero a través de los años se han creado leyes como hoy la Ley Federal del Trabajo, en donde se tiene que estipular contratos para especificar lo que realizará el trabajador durante el tiempo que permanezca laborando en la empresa, en la cual al paso de los tiempos van adquiriendo diferentes derechos y beneficios como las vacaciones, primas vacacionales, primas de antigüedad, incluso reciben un salario que se les debe de pagar dependiendo lo estipulado por la empresa para pagar por lo que trabajaron. Del mismo modo, recuerden que solo pueden trabajar 3 horas extras al día y solo se pueden hacer 3 veces a la semana. Si pasan de 3 veces a la semana, no están obligados a seguir quedándose. Verifiquen el tipo de jornada que tienen. Aunque este podcast trata de ayudar al trabajador, no quiere decir que pueden hacer lo que quieren. Tienen obligaciones que cumplir estipulados por el contrato. Al no acatar estas órdenes, los pueden despedir por incumplimiento del trabajo. Deberán determinar su jornada laboral. Para una empresa es recomendable contratar el 50% en hombres y 50% en mujeres. Respeten el salario, no se puede hacer disminuciones o reducciones en este. Debe ser pagado en manera monetaria, no por prendas, artículos u otra cosa que se les quieran dar como método de pago. Eso no está permitido en la ley. En el caso de que usted sea trabajador de confianza, recuerde que no tiene los mismos derechos que un trabajador normal. Usted cuenta con otras cosas y deberá de acatar cualquier orden que le dé su jefe. Esperamos que haya sido de ayuda para cada uno de ustedes, así que con esto pasamos a dar por terminado este episodio del podcast, pero los esperamos en la siguiente transmisión de Negociando con la Ley. Gracias por su tiempo y hasta luego.